parte de los 12 apóstoles. ¿Cuántos lo sabían? Si no lo sabía, no se preocupe, no se va al infierno por eso. Marcos y Lucas no formaban parte de los 12. Ellos fueron discipulados después. Lucas fue uno de ellos y escribe su evangelio. Era un médico, dice la palabra de Dios. No era judío. De hecho, es el único escritor de la palabra de Dios que no era judío. Y fue alguien que se cree que vivió en Antioquía, donde ejercía la medicina. Y él fue muy interesado en investigar lo que se enseñaba de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos diligentes en estudiar, en investigar. Todo lo que su pastor les diga aquí, investíguelo, a ver si es verdad. Quiero invitarle al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1, para adentrarnos en la palabra de Dios y darle seguimiento a la enseñanza. Diligentes para estudiar la palabra. Dice Lucas 1:1, voy a leer en Reina Valera 60. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, la historia. El acontecimiento de Jesús pasó a la historia hasta el día de hoy, mas no se olvida, porque es un acontecimiento fidedigno. Este versículo, primero, se refiere que tras el impacto de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, con el correr de los años, muchos trataron de poner en orden la historia y contarla y enseñarla con buenos propósitos, pero como hasta el día de hoy se sabe que muchas personas escriben y enseñan cosas que van en contra de lo que realmente sucedió con Jesús. Manchan la verdadera historia, la realidad de Jesús y la cruz. En base a esto que ya estaba pasando en el tiempo que Lucas escribe, en base a esto, él investiga con diligencia para ser preciso, para ser certero, para crecer en el conocimiento de él y para ayudarle a un amigo de él llamado Teófilo. Todo predicador, todo pastor, todo maestro bíblico debe dedicar tiempo al estudio, a la investigación, para traer lo más certeramente posible el mensaje, porque es edificante para ustedes y para mí. Es necesario. Se cree que Lucas escribe el evangelio en los años 60-61 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Bueno, esto sugiere que restando los 33 años de vida de nuestro Señor Jesús, ya habían pasado unos 27 años cuando Lucas escribe este evangelio. Para entonces, muchos contaban la historia de Jesús como a cada quien le daba su gana. Algunos la contaban bien, otros no. Algunos distorsionaban la verdad, otros no. Entonces Lucas escribe con dedicación. Se cree que ya se habían escrito el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Incluso se cree que Lucas se documentó con esos evangelios, leyó los evangelios y se complementó con lo que él personalmente investigó. Ahorita lo vamos a ver en la misma Biblia, algo al respecto. Voy a volver a leer Lucas 1:1 para leer los versículos hasta el verso 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Se cree que aquí va mencionando a Mateo, Marcos y algunos otros. Pero vamos a ver qué hizo Lucas. Según el verso 3 dice: me ha parecido también a mí, y lea con mucho cuidado lo que sigue, después de haber investigado con
diligencia. De ahí saqué el título de hoy, diligentes en estudiar. Por eso di la definición de diligente. Me ha parecido a mí, dice el verso 3, también dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, todas las cosas que tienen que ver con Jesús desde el día en que nació. Lo investigué, dice Lucas, diligentemente, minuciosamente lo investigué. ¿Para qué? Para escribírtelas por orden, dice, oh excelentísimo Teófilo. Para que Lucas haya investigado con diligencia antes de escribir este evangelio, esto quiere decir que se dedicó con arduo trabajo a buscar incluso fieles testigos, aunque ya hayan estado ancianos. Habían pasado ya algunos 27 años de la muerte de Jesús. Aunque ya hubieran estado ancianos, se dedicó incluso a buscar fieles testigos presenciales de la vida y muerte de Jesús. De hecho, el Evangelio de Lucas es el único que da algunos detalles más explícitos de la infancia de Jesús, como cuando María va a visitar a una prima de ella llamada Elizabeth. Ambas estaban embarazadas. María traía en su vientre al niño Jesús. Elizabeth traía en su vientre, a ver, esos estudiosos de la Biblia, ¿a quién? Y ve, ustedes me hacen bien fácil predicar la Biblia. Traía en su vientre a Juan el Bautista. Lucas cuenta ese acontecimiento, que María va y visita. Y dice Lucas 1:39, ahí en el mismo capítulo donde estamos, pero para finales, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿se entiende?, en su vientre, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Para aquellos que dicen que los niños no sienten nada de lo que sucede a su alrededor, pues la Biblia dice que sí. Aquellos que estando embarazada la muchacha y hay pleitos, los bebés perciben. Aquellos matrimonios jóvenes que están aquí, pongan atención. La Biblia dice que sí. Cuando María llega y saluda: hola prima, ¿cómo estás? No sé qué más haya dicho. Dice la Biblia, el bebé empezó a brincar de gozo, de alegría. Lucas da esos detalles. Detalles que los otros evangelios no lo dan. Bueno, muchos entendidos en la Biblia creen que cuando Lucas investiga minuciosamente todo esto, algunos creen que fue a buscar a María, la madre de Jesús, antes de escribir esto. Se cree que fue la misma María quien le dio estos detalles en una entrevista que Lucas le hizo. Se cree que la encontró siendo ya María una mujer anciana de unos 80 años de edad. ¿De dónde se concluye la posible edad de María en esta posible entrevista de Lucas? Según la historia, se cree que María tenía entre los 15 y los 17 años de edad cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Añádale los 9 meses de gestación. Suponiendo que tenía 17 años, vamos a añadirle un año más por la gestación, que son 9 meses, pero vamos a redondearlo a un año más, son 18. Más los 33 años de vida, más los 27 años que ya habían pasado para cuando Lucas investiga.
Da un total de 78 años. Es la edad que se cree que María tenía cuando Lucas la encuentra y le pregunta: María, ¿puede decirme? Yo me imagino si esto fue así. ¿Te imaginas a Lucas preguntándole esos detalles minuciosos a María? Algunas cosas que se escribieron, quizá otras cosas que le preguntó y no se escribieron. ¿Te imaginas a Lucas allí con algo, tinta y papel, escribiendo y preguntándole a María: ¿cómo le gustaban los huevitos al niño Jesús? ¿Estrelladitos, revueltos? ¿Cómo le gustaban? ¿Cuál era su comida favorita de grande? ¿Te imaginas eso? Lucas es el que da esos detalles de la infancia de Jesús. Ese evangelio es el único que habla que Jesús, cuando tuvo 12 años de edad, se les pierde a sus papás. ¿Te imaginas a María contándole a Lucas diciéndole: ay, mijito, recuerdo cuando mi niño tenía 12 años, qué susto nos metió? Y lo buscamos y no lo encontramos. Un día entero y no lo hallábamos. Y ahí andábamos José y yo con angustia. La Biblia es la última vez que habla de José. No se sabe qué pasó con José a la edad de los 12 años de Jesús hasta los 30 años que empezó su ministerio. No se sabe. Obviamente se cree que murió en ese ínter. Pero quiero leer Lucas 2, verso 41 para que vea esos detalles que Lucas da, porque investigó, dice Lucas 1, del verso 1 al verso 4. Investigó. Y aquí viene una pregunta para nosotros, hermanos. Nosotros investigamos, nos damos a la tarea de estudiar, a ver si es verdad lo que creemos, a ver si encontramos algún cable torcido por ahí. Dice Lucas 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, entiéndase los padres de Jesús, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, aquí habla de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Se quedó. Y como eran caravanas de grandes personas, de multitudes que iba un grupo grande. Y María y José, ellos dijeron: ha de andar entre la bola el muchacho. Por ahí anda, al rato llega. Pero vamos a ver qué pasa, el verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, he dicho esto antes. Si tu hijo, tu hija, tú sabes que va a llegar a las 6 de la tarde de la escuela, los que van en la tarde, y son las 6:30 y no llega, tú sabes que llega a las 6:10 y son las 6:30 y no llega, ya te agarra una incomodidad. Si llegan a las 7 y no llega, ya, mayormente si no contesta el teléfono, y entra una angustia. Y empiezas a salir a la calle, y este muchacho, ¿y por qué no contesta? Y pensamientos te cruzan por la mente, ¿y dónde estará este muchacho? Y cuando llega le dan su buena regañada. Oye, mijito, un día de estos me vas a venir matando, ni avisas. Mamá, no sea exagerada. Ahí se las encargo, muchachos, cuando tengan hijos. Entonces entenderán. Bueno, con angustia. ¿Usted cree que Jesús escapó de la regañada de sus padres terrenales? No, vamos a seguir mirando. Verso 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y vea lo que dice enseguida. Y estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que José y María le dijeron: muchacho, no queremos que te vuelvas a ir sin permiso. Aunque ellos sabían que era el Mesías, pero era su hijo. Y la Biblia dice: y estaba sujeto a ellos. Pero me llama la atención lo que dice al final del verso 51. Dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quizá en la entrevista de Lucas, María le dijo a Lucas: estas cosas las tenía yo guardadas en mi corazón, mijito, hasta que llegaste tú a preguntarme. Y te las estoy contando a ti. Wow. Qué impresionante. Lo más probable es que Lucas también haya entrevistado a algunos otros ancianos de Jerusalén. Incluso se cree que pudo haber entrevistado a alguno que vivía por esa calle por donde Jesús pasó con la cruz, esa calle que apuntaba hacia el cerro del Gólgota. ¿Te imaginas a Lucas preguntando a algún anciano y diciéndole: disculpe, ¿a usted le tocó ver por aquí a Jesús con la cruz en sus espaldas? Yo cuando estaba estudiando esto me imaginaba algún anciano diciendo algo como esto: sí, mijito, yo vi a ese hombre por esta calle con la cruz en sus espaldas. Lo miré que expresaba un profundo dolor, pero siempre lo vi con la firme decisión de llegar hasta el Gólgota. Nada lo detuvo, ni los latigazos, ni las burlas. Siempre se mantuvo firme y decisivo. Yo me imagino a Lucas ahí. Quizá Lucas buscó a Simón, el que menciona Lucas 23, uno que se decía que era de una región llamada Cirene, aquel que los soldados romanos obligaron para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz. Cirene estaba al norte, según lo que yo estaba buscando en los entendidos aquí de los comentarios. Era una región de África que estaba al norte apuntando hacia Jerusalén. Y muchos judíos vivían allá y venían y adoraban. Otros sugieren que pudo haber sido, como era una región de África, sugieren que pudo haber sido un negrito, no se sabe. Pero quizá Lucas se dio la tarea de buscarlo. Oye, ¿tú le ayudaste a Jesús con la cruz? Quizá era un anciano ya, el hombre. Sí, le ayudé. Mire lo que dice Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón. Esto es cuando va Jesús con la cruz hacia el cerro del Gólgota. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Mire, da ese detalle. Venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hubo un momento que le ayudó. Quizá este hombre no quería y lo obligaron los soldados romanos y le pusieron la cruz. El hecho que diga aquí Simón de Cirene, yo les decía ahorita, Cirene está situada en la actual Libia de África. Ahí está, en la costa norte del continente africano, apuntando hacia Jerusalén. Y de ahí venía este hombre desde el monte y lo obligaron. Quizá Lucas lo buscó. Los estudiosos de las palabras griegas dicen que las palabras griegas que encuentran tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos es un lenguaje muy educado. Como si Lucas también tuviera en mente que el Evangelio llegara a personas con más educación. Un lenguaje educado. Recuerden que Lucas era médico, era historiador, era entendido, no era judío. Por eso es la importancia de estudiar minuciosamente, de investigar.
¿Cuántas veces a nosotros se nos enseñaron muchas cosas y nosotros las adoptamos y las enseñamos así? Y no fue hasta que investigamos con dedicación y dijimos: ay, caramba, Señor, creo que traigo un cablecito torcido por ahí. Hasta que investigaste, hasta que estudiaste. Dice en Lucas 1:3, después de haber investigado, dice Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, tuvo ese detalle. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, a un amigo. Aquí la palabra excelentísimo no es que Lucas usara un vocabulario labioso o lambiscón, como pudiéramos decirlo en el vocablo mexicano. No, aquí la palabra excelentísimo da la idea que Teófilo era alguien que estaba en un puesto de honor, de gobierno, algo, quizá de algún rango familiar. Algunos creen que era perteneciente al gobierno, parte del gobierno romano. Creen que Teófilo era parte del gobierno romano, pero alguien que había tenido fe en Jesús y deseaba conocer más, y de alguna manera tenía relación con Lucas. Y Lucas empieza a investigar para darle más información. El Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Si bien tiene menos capítulos que el Evangelio de Mateo, Lucas creo tiene 24, Mateo tiene 28. Entonces, ¿cómo puede ser más largo? Tiene muchos más versículos. Cada capítulo tiene más versículos. Aunque tiene menos capítulos, tiene más versículos. Esto se entiende que el contenido deja ver que Lucas quiere mostrar el propósito de más información para los lectores. Mire, ayer, yo platicaba con los varones el día de ayer. Lucas ni por aquí le pasaba que esa carta que él quería escribir, el Evangelio, para un amigo, ni siquiera le pasaba por aquí, que era inspirado por el Espíritu Santo para beneficio de la iglesia hasta el tiempo de hoy. El propósito de esta profunda investigación lo deja ver en el versículo 4. Mire, ese propósito debe de ser de todo predicador. Usted dirá, pues ese propósito es para los pastores, para los evangelistas, para los maestros. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en algún momento nosotros también somos predicadores. Aunque no seamos pastores, si alguno, en algún momento hablan, en algún momento alguien te va a hacer alguna pregunta de Jesús, de la palabra, de la fe que tú profesas. Explícame. Y si no tienes una investigación, una dedicación, una entrega apasionada por el estudio de la palabra de Dios, y si tienes alguna enseñanza torcida, así la vas a proyectar. Y un discípulo, un maestro torcido, genera discípulos torcidos. Así que el propósito de esta profunda investigación de Lucas fue que él estuviera más seguro de lo que iba a enseñar a un amigo. Por eso es que es bueno dedicarle tiempo al estudio. ¿Y esta palabra qué es? A ver, pausa el estudio, métete a la historia, para que un amigo de él estuviera más entendido de la verdad. Mire lo que dice Lucas 1:4. El propósito de su investigación minuciosa. Dice Lucas 1:4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya Teófilo había tenido instrucción de la vida de Jesús. Pero Lucas dice, yo me esmero en investigar minuciosamente para que tú conozcas más bien la verdad. Hace poco a nuestra hija le preguntan en su trabajo, porque se hizo el comentario de ¿y tus papás a qué se dedican? Son pastores. Ah, o sea que no hacen nada.
Mucha gente tiene esa idea. Los pastores no hacen nada. Pero es curioso porque si un psicólogo se prepara para dar los consejos psicológicos y está en su consulta aconsejando a alguien, el psicólogo está trabajando. Pero si un pastor se prepara para dar un consejo, el pastor no hace nada. Si un doctor está ahí al pendiente de los enfermos, nosotros, no que seamos médicos los pastores, no, pero si dedicamos tiempo para orar por algún enfermo, el pastor no hace nada. Personal docente de primaria, secundaria, se preparan para sus clases. Aquí tenemos varios que son docentes. Se preparan para sus clases. Y cuando dan la clase, ellos están trabajando. Pero si un pastor se prepara y busca minuciosamente la información que va a traer al rebaño y predica con esmero, con dedicación, con entrega, con información, con dirección del Espíritu Santo, para muchos, el pastor no hace nada. Bueno, ayer en la reunión para varones recordábamos la importancia del estudio diligente de la palabra de Dios. Y recordábamos que muchas de las frases que nosotros llegamos a decir, creímos que eran parte de la Escritura, parte de la Biblia. Hasta que alguna información o investigación que llegó a nosotros, nos dimos cuenta que esas frases no pertenecían a la Biblia. Frases como, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ya ves que la Biblia dice. Y mucha gente dice, ya ves que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso está en primera de Sofonías 1:1. No está. Frases como, al que madruga Dios lo ayuda. Y yo les decía a los varones ayer, por ahí alguien dijo, madrugué y me asaltaron. Y otro le respondió, pues el asaltante madrugó más que tú, a ese lo ayudó Dios. Frases como, cuando fallece un familiar, las personas dicen frases como la siguiente, ya tenemos un ángel más en el cielo que nos cuida desde allá. Escúchenme, no, las personas que fallecen no se convierten en ángeles. No dice nada la Biblia al respecto. No se convierten, aunque sea bebé. Tenemos un angelito en el cielo. Y yo entiendo la expresión cariñosa, amorosa, yo la entiendo, pero no se convierten en ángeles. Tiene carisma angelical un bebé, pero hay gente que convierte en ángeles a la abuela, al abuelo, al tío sicario que mataron, al vecino ladrón que hizo un montón de cosas. Ya tenemos un ángel más en el cielo y desde allá nos cuida a todos. No, discúlpeme, pero no dice eso la Biblia al respecto. Pero ahí le va. Dentro del cristianismo también hay frases que apelan a ciertos versículos, tratando de querer entender que ciertos versículos dicen algo que nunca dice eso la Biblia. Y con el correr de los años decimos cosas que creemos que la Biblia dice y la Biblia no dice. Por ejemplo, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y algunos creen eso. Y la Biblia no dice eso. En 1 Corintios capítulo 12 menciona, versículo 28, dice, no todos hablan en lenguas, pero son nacidos de nuevo. Y en Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, solo con creer fidedignamente en Jesucristo al oír el Evangelio y creer de todo corazón, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero hay quienes dicen, no, pero si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Creencias como, si no te bautizas de tal manera,
no eres salvo. Y se promueve eso. Creencias como Dios escoge quiénes son los que se van a ir al infierno. Un cristiano nunca se debe de enfermar. Creencias como esas. Todas las enfermedades son del diablo y ningún cristiano debe de enfermar porque nos apropiamos de Isaías 53, por su llaga fuimos curados, y malinterpretan. Si los cristianos no enfermáramos, entonces ¿para qué Jesús dijo, cuando pongan las manos sobre los enfermos en mi nombre, sanarán? ¿Para qué dijo, está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. ¿Para qué dijo eso? Pero hay ciertas cosas que por no investigar diligentemente la palabra de Dios, por no dedicar tiempo al estudio, van corriendo los años y vamos creyendo cosas que a su vez las enseñamos a otras personas. Y no es hasta que se investiga con interés, con diligencia, para que conozcamos de la mejor manera posible lo que realmente Dios dice en la Biblia, hasta que podamos entender. Cuando yo andaba en el mundial, que andaba de tunchis, taca, tuve compadres como usted tuvo compadres, ¿no? Y tuve un compadre de un grupo que eran como 6 muchachos de Guamúchil, Sinaloa, de Culiacán, Sinaloa, y quedan 2 vivos, los demás los mataron. Y me acaba de hablar mi compadre por teléfono y me dice, compadre, ¿qué crees? Me di cuenta que eres cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Me dice, yo también. Me dice él. Le digo, gloria a Dios, qué bueno. Nada me da más gusto de saber eso. Oye, me dice, ¿y a qué congregación vas? Y le digo, a casa de oración. ¿Cuál es esa? Me dijo. Pues una que Dios puso en Nogales entre tantas. Y me dice, ¿y no es de las del nombre del solo Jesús? Sí, le dije, exaltamos a Jesús. Pero el bautismo, me dice. Ay, dije, ya sé dónde te congregas. Me dice, es que nunca lo había escuchado, dice el nombre de esa iglesia. Y me sorprende lo que me pregunta. ¿También hay cristianos en otras iglesias? O sea que él está con el entendido que solo hay cristianos en ese tipo de congregaciones. Y no se va a dar cuenta hasta que investigue que Dios no tiene denominación, que Él busca un corazón arrepentido y que se inclina ante Él y que le cree al único que da vida eterna. Me quedé con algo de dolor, algo de pesar aquí. Y me dice, ¿sabes? Mi mamá vive en Nogales. Pienso ir de Sinaloa, me dice, a visitar a mi mamá. Voy a preguntarle a mi pastor, dice, a ver si te puedo visitar. Y dije, ya no lo dejaron venir. Bueno, le digo, ojalá y puedas venir, hermano. Ojalá y puedas escuchar la palabra. Yo quiero que leamos algunos consejos que el apóstol Pablo da para Timoteo, pero a la vez es para todos los cristianos, referente al tema de hoy, de investigar. Mire, si Lucas investigó, él se tuvo que mover, no sé si a pie, no sé si en burro, no sé si en camello. Investigar. Ahora nosotros vivimos en una época, hermanos, si bien es cierto que la maldad va en aumento y hay muchos más falsos profetas y se enseñan cada tarugada cada vez más, pero también es cierto que podemos usar la tecnología, las redes sociales para nuestro beneficio, y a un clic
Podemos ingresar a fieles diccionarios bíblicos, a buenas enseñanzas, que podamos documentarnos con buenas instrucciones. Desde el antiguo tiempo se ha instruido: pongan diligencia en la fe, pongan diligencia en el estudio. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad en el estado de Sinaloa, en una universidad allá en Guasave, Sinaloa, estuve estudiando. De repente no estudiábamos y confiábamos en nuestro intelecto. Muchas veces me falló el intelecto y no estudiábamos, y se daba el resultado. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 1. Voy a leer en Reina Valera 60. 2 Timoteo capítulo 2 verso 1. Consejos de Pablo para Timoteo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que la buena enseñanza vaya fidedigna. Todos los pasajes de la Biblia que habla de atar, como Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18. Muchos cristianos lo han adoptado. Tengo el poder para atar al diablo. Ato espíritu de pobreza, desato bendición. No habla de eso, hermanos. No habla de eso. Por favor, investiguen el contexto, estúdienlo, y en algún momento Dios me permite explicarles. No habla de eso. A nosotros no se nos manda a atar al diablo, no se nos manda a atar espíritu de cáncer, no se nos manda a hacer eso. A nosotros se nos manda resistir al diablo, sometiéndonos a Dios para que Él huya de nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. Se nos manda orar confiadamente en Dios cuando alguno esté enfermo, confiando en el poder y la soberanía y en la bondad de nuestro Dios. Pero hay un montón de enseñanzas, y yo ato, y yo seco, y yo cancelo. Y hay un montón de cristianos atando al diablo por todas partes del mundo, y el diablo anda más suelto que nunca. Lo atan el domingo y el lunes les anda haciendo un chirero en sus casas. ¿Qué pasó con el nudo? ¿Qué sucedió? Y yo ato, y yo aquí, y yo decreto. La Biblia dice: lo que has oído de mí, eso enseña, para que éste también lo enseñe de una forma correcta. Pero mire, pase al versículo 15 de ahí mismo del capítulo 2. Al versículo 15, capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 15. Pablo le está diciendo a Timoteo como instructor de la iglesia en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia. Ahí está una vez más lo que Lucas menciona. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire lo que dice al final: que usa bien la palabra de verdad. Sé diligente en usar bien la palabra. Dedícale tiempo, amado. Dedícale tiempo al estudio. Ora para que el Espíritu Santo te dé iluminación, entendimiento. Busca a Dios, búscalo en sus renglones. Yo recuerdo cuando me bauticé, fue un 16 de mayo del año 2004. Y muchas cosas en mi lógica me brincaban en mi lógica lo que mi amado pastor me enseñaba. Hasta el día de hoy tengo comunicación con ese pastor. Fue mi primer pastor y tenemos una bonita relación. Y hemos hablado de puntos doctrinales y quedamos en buenos términos. Hasta el día de hoy él me dice:
Me gozo, hermano, dice, que Dios te llamó al pastorado. Nunca me imaginé, dice, que aquel muchacho que yo bauticé en el Saguaro Lake de Phoenix, Arizona, nunca me imaginé que iba a ser pastor. Yo recuerdo que cuando me bautiza junto con otros 4 hermanos, y pues yo he dicho esto antes, y una vez terminado el bautismo, pues viene el convivio, la comida, y unos hermanos llevaron unas pelotas de voleibol y de alguna manera pusieron una red con unos postes con cemento. El río no estaba muy hondo y jugábamos voleibol entre el agua. En eso viene el pastor de haberse quitado las ropas mojadas y viene con ropas secas y empieza a correr hacia el río y a gritar y decía: los bautizados, salgan, por favor, salgan. Y yo buscaba cocodrilos, buscaba tiburones, dije, pues ¿por qué? Y ahí vamos a zancadas hacia la orilla. Y le digo: ¿qué pasó, pastor? Y nos dice el pastor: es que no saben que en el bautismo todos los pecados se quedan en el agua. Ajá, y luego, si te quedas en el agua, los pecados se te van a volver a pegar a ti. Y yo esperaba que el pastor se empezara a reír, esperando que era una broma. No, nunca bromeó mi amado pastor. La esposa del pastor estaba picando una verdurita bandera ahí y me hace con el cuchillo como diciendo: no digas nada, yo sé que entiendes y yo también. Mira, mejor salte. Y ahí me pusieron una cubeta boca abajo y ahí estaba más agüitado que un cholo sin grabadora en 1985, mirando a todos y yo ahí. Y se me acerca la esposa del pastor y dice: ¿verdad que tú entiendes que no se pegan? No, le digo, pues ni que fueran sanguijuelas los pecados que otra vez se vuelven a pegar. No, yo entiendo que no es así. No, me dice. Y me pregunta a ella: oye, tú acabas de convertirte el día 1 de marzo, abril, mayo, en 3 meses. ¿Cómo entiendes esto? Le digo: por sentido común. No es lógico. Mire, muchos cristianos tienen el sentido común apagado y creen todo lo que los predicadores les dicen. Que si se van de la congregación porque en otro lugar encontraron luz, entendimiento, luego les empiezan a decir: si tú te vas de este lugar, las maldiciones de Tutankamón vendrán sobre ti. Y ahí están los hermanitos asustados, amedrentados. Es que aquí me voy a quedar porque si no las maldiciones de Tutankamón me van a llegar a mí. Dice: no, por el amor de Dios, corre por tu vida, busquen de Dios. Por eso dice que este versículo: procura con diligencia, dice el versículo 15, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra. Vemos que por un lado está el consejo de estudiar con diligencia, no solamente para Timoteo, sino para nosotros también. Estudiar con diligencia la palabra de Dios. Pero en el siguiente versículo da un consejo más y dice, vamos a ver cómo en el siguiente versículo dice que una vez teniendo la certeza de lo que realmente nosotros creemos de Dios, de la palabra de Dios, debemos alejarnos de las creencias que antes teníamos. Debemos dejar lo que la Biblia no enseña. Debemos dejar eso. Dice el verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita el palabrerío, evita las cosas que no son fidedignas, quítalas. Mire, si no se acatan estos 2 consejos: 1, estudia con diligencia la palabra de Dios. 2, una vez corregido, deja de decir: yo te ato, diablo mentiroso. Y no, hermano, yo recuerdo en una ocasión nos invitaron a predicar y era una como confraternidad de pastores aquí en Nogales, Arizona, en una congregación aquí cerquita.
Y una hermanita pasó a orar por el servicio y en su buena manera, en su buena intención, porque ella así la instruyeron, ella pasó y dijo, y desde aquí, dijo, desde ya le mocho la cabeza al diablo, dijo. El diablo ya no tiene cabeza, dijo, yo lo decapito desde ya, dijo. Y entra una pastora a predicar y dijo verdad, y quizás no lo dijo con suficiente tacto, y dijo verdad, dijo, ¿dónde está la decapitadora? Dijo, ¿dónde está? Dijo, ahí está. Hermana, te falta instruirte. Te garantizo que el diablo tiene la cabeza en su lugar. Te garantizo que el diablo ahí tiene la cabeza. No, yo se la moché hace rato. No se la has mochado nada, ahí la tiene. Y yo volteaba a ver la cara del pastor de la hermana y dije, uy, ahorita le va a pasar lo que a Esteban, a esta, piedras, porque no, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que ser entendidos en lo que creemos. Evita, dice el versículo 16 de 2 Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si no se acatan estos dos consejos de estudiar con diligencia y de apartarnos, de evitar las vanas palabrerías, en los siguientes versículos están las consecuencias de lo que pueda pasar. Y dice en 2 Timoteo 2:17, dice, y su palabra, entiéndase aquí esa palabra de palabrerío y cosas que no son la palabra de Dios, esas falsas enseñanzas, y su palabra carcomerá como gangrena, entiéndase, una mala creencia pronto se expande como un cáncer, hace metástasis por todas las venas del cuerpo de Cristo. Y hay fieles creyentes invadidos de enseñanzas que no es lo que la Biblia dice, por no haber estudiado con diligencia, por no haberse apartado de los comentarios infructuosos. Y dice Pablo aquí, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, la gangrena que se distribuye, que se expande rápido y destructivo, como cuando estaba esa creencia del G12. Eso fue muy destructivo para muchos. Si bien tuvo ciertos beneficios, pero fue destructivo. Yo recuerdo en una congregación que estuvimos aquí, decía, deberían de aprender al hermano Agustín. Él no solamente tuvo 12, ya tuvo otros 12 y otros 12. Y los de acá ni a 4 llegan. Y creaba un espíritu competitivo. Por otra parte, creaba un trabajo forzado y sin amor. Pues tengo que conseguir 12 de donde estén, pero los tengo que lograr. Y era destructivo, era dañino eso. El enfoque era bueno, buscar, pero el método era incorrecto. No estaba bien. Menos cuando escribían esto es triste lo que voy a decir, que escribían todos los pecados para clavarlos en una cruz que ponían acá al frente, y luego apagaban la luz para orar, y un ujier iba y quitaba todos los papelitos que tenían letras y clavaba papelitos en blanco, y después prendían la luz después de haber orado. Y los hermanos iban y decían, a ver, ¿identificaste en qué clavito de la cruz quedó tu papel? Sí, este es. Iban y lo quitaban, está en blanco, por obra y gracia del Espíritu Santo, está en blanco. El Señor lo borró. Y el ujier que estaba allá escondido atrás de la puerta con el balde lleno de papel, y dice, jugando con los sentimientos, con la fe, por no buscar. No hay necesidad de escribir otra vez en los papelitos, cuando el día que creíste en el Santo de Israel, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, ese día borró tus pecados, ese día los lanzó a lo más profundo de la mar, ese día te dio nuevo nombre, ese día escribió tu nombre en el libro de la vida, ese día te salvó, ese día te marcó como propiedad de Él,
con su Espíritu Santo. Pero eran cosas que estaban de moda y eso vendía. ¿Cuánto les tocó pegar el papelito en la cruz? A ver, levanten la mano. ¿Ya ve? ¿Ya ve que sí? Hasta que entendieron, ¿verdad? Y dijimos, pues sí, ay Señor. Y todos, más de algunos, cuando veníamos de regreso en los carros decían, no sé, todo estuvo muy bonito, el convivio, la predicación, pero algo no me cuadra, algo no me termina de convencer. Shh, usted cállese, así lo dijo el pastor. Usted no diga nada. Dice aquí el versículo 17, su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Había dos, se cree que estaban allí en Éfeso, dos que enseñaban cosas cerradas. ¿Qué era lo que enseñaban? Versículo 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección masiva de los creyentes, la resurrección ya pasó, ya sucedió. ¿Qué provocó? Final del versículo 18. Y trastornan la fe de algunos. Pregunta, ¿por qué se trastorna la fe de algunos creyentes cuando escuchan una enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios? Respuesta, por no estudiar la Biblia con diligencia, con dirección del Espíritu Santo, por no dedicarle tiempo, por no ser diligentes para estudiar la palabra de Dios. Usted puede percibir cuando una enseñanza está respaldada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y cuando no es así, usted lo puede percibir. Porque usted puede escuchar alguna enseñanza aquí en este lugar. El pastor está hablando en su chuletota. No, eso no. Puede estar escuchando una enseñanza por internet en algún lugar. Todo está bien, padre, está bonito, pero eso que acaba de decir, eso como que, eso no. ¿Usted puede distinguirlo? Qué bueno. Estos que fueron trastornados en la fe, la razón fue por eso Pablo le decía, lo que yo te enseñe, eso enseña. Escoge personas, hombres, mujeres, idóneos, aptos para enseñar, que repitan la sana enseñanza. Es lo mismo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Llévenla. Yo recuerdo que en una ocasión, en una reunión para jóvenes, se hizo una dinámica aquí para ver qué tan fácilmente se puede distorsionar un mensaje. Y se hizo una fila de jóvenes desde allá hasta acá, y al primer joven se le dijo algo en el oído, y ese tenía que pasarle el mensaje al otro, y el último iba a pasar al frente y iba a decir, el mensaje que recibí fue esto. Y cuando pasó al frente, nada que ver lo que se había dicho. Entre que va y se distorsionó. Mira, hermano, Lucas miró eso. Habían pasado 27 años y Lucas miró eso y dijo, no, yo tengo que investigar esto. Yo tengo que investigar. Creo que María vive aún. Creo que un apóstol llamado Juan se está haciendo cargo de ella. Yo la voy a buscar. María, usted es la madre de Jesús. Sí, mijito. Cuénteme desde el principio. Mijito, salí embarazada. Recuerdo cuando fui a visitar, quizás estaba con una tacita de café. A lo mejor como esa reacción de los adultos, ¿verdad? Yo recuerdo, mijito, estábamos en la casa de mi prima y llegué y le dije, prima, y el bebé saltó de alegría. ¿En serio? Uy. ¿Cómo le gustaban los huevitos al niño Jesús? A él le gustaban estrelladitos, tiernitos, ni muy cocidos, ni muy cruditos, y con una salsita arriba, y una tortillita tostada abajo. ¿Tienen hambre? ¿Cuál era su comida favorita? Mira, mijito, a él. Qué hermoso. Investigaba. Estos que Pablo habla aquí a Timoteo, dice, fueron trastornados en la fe por no investigar. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que en algún momento fuimos trastornados de la fe?
Es que eso no me cuadra. Yo me acuerdo cuando recién llegué a casa, después de haber convertido, yo traía una doctrina. Cuando yo recién llegué, le agarré toditito los pantalones a mi esposa, hice una fogata en el patio y ¡y un pantalón, mijita! Nada. Pero se va al infierno si hace eso. Teníamos los anillos de matrimonio. Eso es vanidad y es pecado. Vámonos allá a empeñarlo, pero a empeñarlo no con el propósito de sacarlo, ahí que se quede. Hasta el reloj es malo. Cuidadito y se pinte una cana. Aquí écheme, le llené una cubeta de maquillaje, de pinturas, y todo va a la misma fogata. Y ahora se me pone una faldona y caminaba como el pecado de Oyuki, mi esposa, así pegadito, la falda que traía, y dije, no, en una de esas se me va a descalabrajar. ¿Saben cómo iba a la iglesia mi esposa? ¿Cómo ibas, amor? En tu facción y de emoción. Así llevaba yo al culto a mi esposa. Y usted se sujeta y cállese. Pero, amor, cállese. No diga nada, es pecado. A puro llorar, llorar, llorar. Hasta que empecé a estudiar la Biblia. Y me decía mi esposa, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Así me quiere ver? Sí, claro, santidad a Jehová, así. Así te quiere ver. Hasta que empezamos cuando entendimos, ya habían pasado algunos años. Corre a la casa de empeño, me dijo, a ver si están los anillos ahí. ¿Qué iban a estar los anillos? Hasta que entendimos. Yo recuerdo que en esa congregación donde yo estaba, en Phoenix, Arizona, después me invitan a predicar a otro lugar, allá mismo, y observo entre los hermanos algunas hermanitas que se me hacían cara conocida, pero cuando yo volteaba a quererlas saber, se escondían detrás de la persona que estaba ahí. Y volteaba a quererla porque quería completar y se escondían. Y al final me dijeron, ¿no nos conoces, hermano? Le digo, sus caras me son familiares, pero no recuerdo de dónde. Nos congregábamos donde mismo que tú. Ah, es que allá ni se pintaban, le digo, ni nada, y ahora andan bien carroceadas, le digo, antes no, nada. Y ya me dijeron, ¿es pecado? Le digo, siempre que lo hagan con decoro, con prudencia, no es malo, está bien. Es que por eso nos escondíamos, creíamos que nos ibas a aventar el chorro de aceite de allá. No. Hasta que vamos entendiendo, encontrar la centralidad de lo que Dios quiere. Ni legalismo por un lado, ni libertinaje por otro. Buscar lo que Dios quiere, adorar al Señor con alegría, con gratitud, como se debe de ser. Pero ¿por qué fueron trastornados estos de Éfeso, donde Pablo dice, fueron trastornados en su fe porque Himeneo y Fileto les dieron un mensaje que no es? Por ahí andan muchos ahorita que quieren volver a las raíces hebreas, quieren judaizar a la iglesia de hoy. Les sale la barba como a mí, así como el Shaggy de las caricaturas, y ya son judíos hebreos y que traen la kipá y barbones ahí. Por el amor de Dios, tenemos que entender qué es lo que la Biblia enseña. No debemos de ser negligentes, no debemos de ser descuidados, distraídos, atenidos, despistados, ni desidiosos. Buscar lo que Dios realmente dice en su palabra. Si bien es verdad, como yo decía hace un momento, que estamos en los tiempos donde aumentan las falsas doctrinas, pero yo les decía ahorita, estamos en la época donde a un clic
Tenemos información que nos nutre, fidedigna. ¿Tienes una duda? Pregúntale al pastor. ¿No sabe el pastor? Que pregunte a sus pastores. ¿No saben? Pregúntenle de entrada al Espíritu Santo. ¿Qué quieres decir? Eso fue lo que enseñamos el domingo pasado. ¿Qué quieres decir en esta parte, Señor, de tu palabra? Muéstramelo, enséñame. Mi mamá, por la gracia de Dios, está yendo a la iglesia y dice: hijo, acabo de hablar con ella y me dice: hijo, creo que ya nací de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Y me dice: soy una señora anciana, me dice, tengo obesidad, me duelen ambas rodillas, tengo que caminar con una andaderita o con un bordón. Dice: pero ¿qué crees, mi hijo? Me dice, me exigen una falda hasta los tobillos. Me dice: y yo creo que estos hermanos van a terminar matando a tu madre. Y me dice: porque me van a maniar. Si me pongo la falda así, me dice, ¿es la única forma de agradar a Dios? Le digo: mire, mamá, creo que no. Creo que usted puede. Es que allá me dicen otra cosa. Y como es la iglesia que le queda justo al cruzar la calle, y como ella no puede, y yo sigo orando y digo: Señor, pues que siga yendo. Y tú encárgate, tú dale guía y dirección. Tú enséñale. Y cada que hablo con ella: mamá, ¿cómo anda? Pues es que las hermanas ya una llegó, dice, con una cinta de medir, y órale, dice, y de largo, y vamos, aquí le mandamos a hacer. Pues cuidado, bueno, en fin. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo después le dije a mi esposa: amor, perdóname. Y me decía: muchos pantalones estaban nuevos, me decía. Ahora nosotros le decimos: mujeres, pueden usar, pero cubran sus partes delanteras, su parte trasera. No se pongan algo que parezca, así que no sé, Dios mío, ¿cómo se metió en ese pantalón la hermana? No estamos promoviendo eso, espero y me entiendan. No estamos promoviendo eso, sino buscar la santidad. Se puso algo, cubra su parte delantera, porque no todos los varones que vienen a un lugar como estos están dirigidos por el Espíritu Santo. Muchos están dirigidos más por la carnona, por la chuleta, y sus ojos parece que tienen mantequilla, y en vez de estar buscando adorar a Dios, están viendo a ver qué mujer pasa por ahí para devorarla con la vista. Entonces, hay que cuidar el vestuario. Algunos dirán: pues sí, yo me pongo vestido, faldita, sí, pero no deja nada a la imaginación. Y también eso hay que ver lo que es santidad. De por sí, los varones, esa es la lucha. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, no lo tenía anotado esto aquí. No lo tenía. Pero bueno, hasta que investigamos con la palabra del Señor, hasta que investigamos. Yo recuerdo cuando yo le dije a mi pastor en aquel tiempo: pastor, hay culturas que hasta el día de hoy hombres usan falda por su cultura. Hay lugares de la antigua Escocia que todavía los hombres usan falda. Y ahí, ¿cómo me explica? Si en el antiguo tiempo no había pantalón ni para mujer ni para hombre, había túnicas de hombre, túnicas de mujeres. Y hasta el día de hoy hay lugares donde en la antigua Escocia todavía hay hombres que usan falda, es su cultura. ¿Cómo me explica eso? Le dije a mi pastor. Fácil, me dice mi pastor. Esos hombres se tienen que arrepentir y comprar pantalones, me dijo. Y yo nomás, yo volteaba y miraba a mi pastora todavía en aquel tiempo y me decía: tu pastor no ha cambiado mucho, me decía. Es buen hombre, es un siervo de Dios. No, yo no tengo nada que decir de eso. Es un hombre, lo que a mí me impresiona es que es un hombre que pasa horas de rodillas, horas. Es de ese tipo de hombres que literal tienen callos en las rodillas de lo que oran. Horas. Y yo digo: Señor, tanto que platica contigo, ¿no te ha entendido? ¿No te ha entendido? Dale iluminación. Todo lo que nosotros sabemos de Jesús debemos de saberlo en la centralidad posible.
Y mire, es curioso porque nos han invitado a predicar a congregaciones como esas. Y le digo a mi esposa, nos sujetamos. Cuando nos predican, nos invitan a predicar en lugares como esos, nos sujetamos. Con su falda larga mi esposa. Y le digo, amor, y si tienes que llevar tu velito, lo llevo. Lo llevo. Y con respeto. Y no predicar doctrina. Jesús, palabra que Dios nos dé. Y adelante. Recuerdo que en una ocasión invitaron al grupo de jóvenes de aquí a una congregación aquí en Las Torres. Y los muchachos, yo les dije, tengan mucho cuidado que no se les vaya a salir un tiro doctrinal, porque nos van a sacar de una mano. Y terminaron la obra, era una obra actuada muy bonita, con un mensaje bonito, dice. Y todo esto, dice el hermano, lo hicimos para la honra y gloria de Dios, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el hermano. Y los pastores, pues, ¡ay! Dijeron, los pastores dijeron, ¡corran! Les dije, ¡corran! Porque de aquí no van a sacar con él. No, no pasa nada. No pasa nada, pero sí, yo me quedé mirando, hermanos. Y de camino me decían los hermanos, pastor, ¿y aquí qué? Le digo, bueno, hay que orar. Sin duda alguna nosotros tenemos cosas que corregir y cosas que aprender. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos cosas que corregir y cosas que aprender. Y el día que alguien llegue dirigido con el Espíritu Santo y con el respaldo de la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Inclinarnos ante el Señor y decir, amén, Señor. Hágase como tú dices, mi Rey. A ti la gloria, Padre. Y así, un acto de reverencia. Sí, Señor. Y pedir sabiduría al Señor para que con prudencia y amor podamos enseñar a quien que esté dispuesto para hacerlo. Termino donde inicié. Nunca le di estar al cronómetro. Pues según yo llevo 20 minutos, pero bueno, les debo los otros 50. Termino en Lucas 1:1. Todos esos versículos que apelan, hermanos, que apelan a la doctrina que a veces no es lo que nosotros hemos creído. Les aconsejo, estudienlos con diligencia. Cada versículo, sea el de atar, el de desatar, el de decretar, el de todos los que sean, les doy un consejo. Estúdienlos en su contexto con diligencia, minuciosamente. Estúdienlos. Termino Lucas 1:1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ahí está la clave, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas cada vez mejor, cada vez mejor. Y cuando te encuentres a alguien que cree diferente, si tienen la armonía de hablar y quedar en buenos términos, háganlo. Si no, calla mejor. Cállate y no digas nada. Y deja que Dios se encargue. Quiero invitarte a orar. Ponte sobre tus pies. Gracias, Señor. Tu palabra es hermosa. Enséñanos, Señor, para no irnos a los extremos, para no irnos ni al libertinaje ni al legalismo. Danos buen entendimiento, Señor.
que se despierte en nosotros el anhelo profundo de estudiar tu palabra, que se despierte en nosotros la diligencia, la prudencia, la dedicación. Muchas veces dedicamos horas a cosas infructuosas. Perdemos valiosas horas del día en cosas que no edifican. Muchos de nosotros nos desvelamos con cosas que no edifican. Señor, que dediquemos tiempo a ti, a tu palabra. Danos buen entendimiento, que podamos vivir una vida plena en ti, Señor. Eso oraba el apóstol Pablo. Dale ese espíritu, Señor, de sabiduría, que se alumbren los ojos del entendimiento. Yo te pido perdón, Señor, si hoy entre los ejemplos que puse alguien se sintió ofendido, y pido perdón, Señor. Pero lo que expliqué de tu palabra, Señor, de eso no me retracto en nada. Ayuda a esta congregación, que seamos entendidos, que seamos diligentes, dedicados a tu palabra. Que seamos estratégicos, que tengamos planes, que nos organicemos, que digamos el día de mañana: tengo apartada esta hora para el estudio de tu palabra. Cada día, cada hora, esta hora de cada día, Señor, lo tengo apartado para platicar contigo, para estudiar tu palabra, para repasar los estudios. Muchos de los que estamos aquí tenemos llamados para predicar, para enseñar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, traza bien la palabra. Señor, usa mi vida. Reconozco tu grandeza, mis limitaciones. Usa la vida de tus hijos aquí, Señor. Así como Pablo aconsejó a Timoteo. Busca hombres, mujeres idóneos que puedan llevar ese mensaje tal cual como lo recibieron, que lo lleven, que enseñen a otros. Y si tú tardas en venir, Señor, el remanente fiel siga aquí. Que quede ese grupo de hermanos que enseñan centradamente, sin poner carga como los fariseos. Como tú dijiste, Señor, a muchos fariseos: ponen carga sobre muchos de mis oyentes, cosas que ni ustedes cumplen. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí están tus hijos. Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor. Que seamos diligentes en el estudio, que seamos aplicados, dedicados. Perdónanos, Señor, hasta hoy la negligencia. Porque muchas veces hemos dicho: voy a estudiar, y las horas que he apartado para ti las dedico en cosas infructuosas.
perdónanos. Vendremos a tu casa, te adoraremos, te escucharemos, Señor, y pondremos por obra para no ser oyentes olvidadizos, sino oyentes hacedores que te honran, que te glorifican, que te exaltan, Señor. Gracias, Jesús. Gracias a tu hermoso Espíritu Santo, que nos sigues guiando a toda verdad, a toda justicia. Gracias a tu maravilloso Espíritu Santo, que nos sigue recordando las cosas que tú enseñaste, Señor. Gracias. Gracias, Señor. He depositado la semilla, tu palabra, Señor, como está escrito. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Tú lo das, Señor. Gracias, Señor. Si Dios ha hablado a tu vida, dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Regáleme un minutito para volverles a recordar